cuenta que el agua que bebía no tenía precio, pero que a menudo el silencio era insoportable y que no conoció intimidad con una mujer en 6 años. Así pagó él, entre otras cosas, los 1000 días que vivió en la montaña, solo, aislado, con la voluntad de parar el mundo, algo que nos ha contado en un gran ensayo Rose de Sebes. ¿Qué le pasó al filósofo Ignacio Castro Rey para recluirse en una cabaña en la Sierra del Caurel, Lugo? ¿Quería seguir tal vez los pasos del estadounidense David Henry Thoreau, que a mediados del siglo XIX vivió 2 años, 2 meses y 2 días en una cabaña en medio de la naturaleza, de espaldas al mundo urbanita, al progreso, y que tradujo en su obra maestra Walden, un ensayo tan actual y moderno al día de hoy? Pero otros nombres más recientes que nos hablan del regreso del hombre a la naturaleza se sumarían al de Thoreau, La práctica de lo salvaje, de Gary Snyder, que publicó Barasek Ediciones, o Mis años Grizzly, de Dow Peacock, de la editorial Errata Naturae. Expedición 2001. Vine aquí y protegí a los animales lo mejor que pude. De hecho, soy la El cine también nos lo está contando, desde el documental The Grizzly Man, de Bernard Herzog, hasta la gran película de González Iñárritu, El Renacido, pasando por otra que nos habla de algo sobre lo que reflexiona Ignacio Castro Rey: el silencio, escapar del mundanal ruido. Ahí pone el foco la escritora francesa y psicoanalista Martina Bourdet, con su ensayo Amar en tiempos de Internet, que nos alerta de que estamos convirtiendo los afectos en mercancía, un tiempo donde aflojamos el vínculo con el otro y lo estrechamos con el ordenador y el móvil, un tiempo donde el amor romántico está cayendo para muchos en algo ridículo, como si fuese la máquina de vapor, dice la autora. El amor tiene que reinventarse, ser defendido porque está amenazado por todas partes. Ahora que estamos en los días previos de la entrega de los premios Princesa de Asturias, donde junto a nombres como el del director Martin Scorsese o la escritora Fred Vargas, encontramos el que para algunos es el filósofo de moda, Michael Sandel, que recibirá el premio en la categoría de Ciencias Sociales, y es autor de títulos como Justicia, ¿hacemos lo que debemos? Forma parte de una avanzadilla de filósofos que pondrán algo de orden, ideas, dentro del caos que vivimos. ¿Vuelve la filosofía a nuestras vidas cuando empezaba a estar desterrada de los planes de estudio? Buenas noches, bienvenidos a la Hora Cultural. Estamos en directo. Qué duda cabe que vamos a volver en repetidas ocasiones esta semana a Oviedo, en esa presentación de lo que será luego la gala con todos los premiados. Damos las buenas noches a Ignacio Castro Rey. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Es necesaria la filosofía, la recuperación de lo que muchos descubrimos como una asignatura y que es una vía para interpretar este mundo que vivimos? Es necesario, entiendo, pensar, sea uno filósofo o mozo de cuerda. A mí no me molestaría que la filosofía además se pusiera de moda, pero vamos, no he venido aquí a defender exactamente un gremio, sino que la gente intente darle forma a todas las barbaridades que estamos viviendo día tras día. Enseguida entraremos en los 2 títulos que queremos presentar de Ignacio Castro Rey. Damos la bienvenida también a la escritora francesa psicoanalista Martina Bourdet. Buenas noches. Buenas noches. Me van a permitir los 2 que les tutee. Encantada. ¿La filosofía es necesaria? ¿El psicoanálisis no ha envejecido? Para mí no, y reivindico también que la filosofía sea muy importante y que se le dé un lugar mayor, porque hay que pensar nuestro tiempo. ¿Cuánto de filosofía hay amar en los tiempos de Internet? Porque yo he leído el ensayo, nos trata asuntos muy en la disciplina de la psicología. ¿Cuánto hay de filosofía en este ensayo? También mucho.
Creo que estoy de acuerdo con las líneas filosóficas y las preocupaciones ahora mismo que hay tanto en la sociología como en la filosofía, precisamente por la desaparición de la posibilidad de pensar con tranquilidad y en profundidad. Estamos en acuerdo. Pues ahora entraremos en este ensayo. Antes, esa mención a los que han triunfado desde la ficción. Santiago Posteguillo y una persona que se sentó precisamente donde está sentada Martina Bourdet. Es Ayanta Barili, que ahí le vemos con su padre, Fernando Sánchez Dragó. Sánchez Dragó ganó el Planeta en el 1992, hace 26 años, y ella lo acaba de ganar en lo que es el premio finalista, porque el premio lo ha ganado Santiago Posteguillo, con el título Un mar violeta oscuro. Le damos la enhorabuena y recuperaremos los rostros de los ganadores al final del programa. Vamos a ponerle un poco de imagen a este ensayo, 1000 días de un pensador en la montaña. Ignacio Castro Rey, te vemos ahí. ¿Qué te llevó? ¿Qué crisis personal estabas pasando? ¿Qué te pasaba para tomar una decisión tan radical? Bueno, estaba harto de todo lo que me rodeaba y no podía cambiar la revolución, que era mi religión hasta entonces, por la movida y la frivolidad de lo que venía encima, 70, 80, ni por un puesto en la vida política que me parecía bastante aburrida y deprimente. Y había tenido demasiadas etapas, todas ellas muy intensas, muy auténticas y muy contradictorias, y decidí que no estaría mal hacer un último intento, digamos, romántico, radical y arriesgado, antes de ingresar en el mundo, un mundo que claramente no tenía solución, ni ningún tipo de revolución posible. Un último intento que tenía que ver con una vieja tradición europea y americana, de retirarme lejos del mundanal ruido para intentar darle forma a lo que habían sido demasiadas vivencias. Estamos viendo el rincón del mundo en el que tú te retiras, que es Ocoudel, si no me equivoco. Ocourel. ¿Qué es? ¿Qué es Ocourel? Ocourel es una sierra cuyas alturas máximas son 2000 y pico metros, que está al sur de Ancares y separa el Lugo de León. Una sierra preciosa, una especie de pequeña Suiza, hoy en día un poco degradada por la despoblación y por el abandono de la agricultura y por las políticas agrarias de que este Estado, siguiendo no sé qué directrices europeas o mundiales, ha cumplido a rajatabla, pero vamos, una región encantadora. Yo estuve en la década de los 80, estos 1000 días son de los 80, asistiendo a quizás el último periodo, no digo de plenitud, pero sí de cierto vigor agrícola y simbólico y cultural de aquel mundo. Aquí hay un pulso filosófico entre las cartas que van dirigidas a tu familia, unos haikus que vas escribiendo y también toda la introducción, ¿no? Toda la introducción del libro donde cuentas tu proceso. Me gusta mucho una frase que coges de Rilke, que luego la recuperas en otro segundo título, Ética del desorden, que dice: la infancia que nos deja. ¿A qué te estás refiriendo? Bueno, yo siempre he estado en contra del ideal de superación típicamente occidental. Creo que no se supera nada importante. Creo que más bien las cosas se arreglan cuando se enfrentan en su eterno retorno, en su vuelta continua. Y bueno, pues en cierto modo la montaña fue un intento titánico por capturar todo aquello que había intentado reprimir y que volvía una y otra vez. Aceptarlo de una vez. Todo lo que tiene de sombrío la infancia, todo lo que tiene de traumático el origen de cada persona. Entonces fue en cierto modo este paso hacia adelante, a mis 30 y pico años, un poco la edad de Cristo, fue en cierto modo un regreso hacia atrás al mismo tiempo, para intentarlo capturar y aceptar y darle forma a lo más oscuro, turbio e impresentable de mí mismo. Veíamos ahí imágenes de Walden, de David Henry Thoreau, que de alguna forma es el espejo en el que te miras, pero en Rose de Sebes también hablas del silencio. Hablas de un silencio insoportable, pero un silencio del que tomas lecciones. ¿Cuál es?
Bueno, la frase del inspector, que la conocí después de ese periodo, es el silencio que no duerme, o sea, el que no nos deja. Y es una vieja historia, también Martina sabrá mucho de esto, es una vieja historia que tiene que ver con la tradición occidental y oriental, quizás más oriental que occidental, y creo que es la gran lección cuya ausencia de escucha hace a esta cultura nuestra tan débil. El gran tema que nos queda por afrontar, que nos haría, por cierto, conectar con las culturas que nos rodean, pero creo que en cierto modo Occidente es profundamente deficitario en esa relación con un orden real que es profundamente silencioso, que no se somete a ningún tipo de código humano o antropomórfico, y me parece que, en cierto modo, pues a su manera Francia, a su manera España, Estados Unidos, Inglaterra o Italia, son culturas, sociedades cerradas a ese orden real de lo silencioso, sin el cual sencillamente no somos humanos. Me parece que algunas culturas exteriores nos podrían dar lecciones en esa dirección. Y este fue un intento, no exactamente romántico, pero sí con buena relación con el viejo romanticismo, por intentar darle forma a eso que nos aterra. Dices también que entre las cosas que nos aterra son nuestras propias enfermedades y que enfrentándote a tu propia enfermedad ahí encuentras la sanación. Me gustaría que ampliases esta idea. Bueno, creo que también de esto sabe Martina bastante. Sí, ahora el libro, tanto uno como el otro, Ética del desorden, tienen buena relación con ciertas tradiciones contemporáneas, Freud y Lacan incluidos, en las cuales realmente la única cura posible del ser humano es entrar o dejar entrar aquello traumático que nos ha formado o que nos ha deformado. Entonces, uno no cree en la cura por quimioterapia, uno no cree en la cura por represión, sino en darle la palabra a aquello que nos asusta. Y lo que nos asusta está siempre en el origen, y lo que nos asusta tiene mucho que ver con lo traumático. Una personalidad se configura por traumas, más o menos llevaderos, más o menos soportables, y creo que toda la tarea del ser humano, mujer u hombre, es algún día, no demasiado tarde, darle palabras, formas y una especie de articulación lingüística, verbal o simbólica a todo eso, que no es social, no es moderno, no es humano, es más bien inhumano, pero es parte de nosotros. Y creo que tanto la humanidad que resta actualmente digamos, de orden o espíritu religioso como su sección laica, estamos obligados por razones médicas a tomar en serio ese diablo de lo real, del silencio que no se somete a los dictámenes sociales, históricos y epocales. Pasaremos enseguida, porque vamos a alternar también con el libro de Martina Burdé, pero seguramente muchos espectadores se harán preguntas prácticas, muy humanas, ¿no? Poniéndonos en tu pellejo. Esos 1000 días, ¿cómo sobrevivías? ¿En qué situación extrema te expusiste? ¿Quién te traía la comida? Quien quiera emular tu hazaña, ¿ante qué se expone? No se la recomiendo a nadie. Yo mismo no podría ni siquiera intentarla. Por cierto, digo de paso que la aventura de mi querido Zoró es una aventura de un señorito comparado con lo que yo atravesé, porque estaba a 1 hora y pico de la aldea más cercana y todo me lo hacía yo, todo. Todo, excepto la sexualidad, que estaba prohibida allí. Había que mantenerse una castidad más o menos estricta, y el resto lo hacía yo todo, incluido la comida, la caza, la pesca, la cocina. Jamás he cocinado tan bien como entonces. Entonces todo eso era llevadero, tenía una vida neoyorquina, me levantaba temprano, me afeitaba, me peinaba, como si fuera a verme a alguien, no me veía nadie durante el resto del día, pero realmente la prueba diaria era el silencio. Es decir, tener que lidiar continuamente con tus fantasmas que volvían, porque es asombroso lo que vuelve cuando el ruido deja de protegernos. Entonces la gran prueba era eso. El resto de lo práctico diario era muy fácil de arreglar. Tenía una casa preciosa, se ven las fotos del libro, una casa preciosa y cómoda como pocas veces he tenido, una preciosa chimenea hecha por mí y los obreros del lugar. Todo lo material, digamos, funcionaba muy bien. El problema era soportar la soledad y soportar una cosa terrible para nosotros, que es no poder tener ni siquiera enemigos. Es decir, tener desactivado el músculo de la cólera, que casi siempre nos salva de ahondar en nosotros, porque nos permite pequeñas batallas que nos libran de la gran batalla, que tiene que ver con una zona sombría interior, que fue lo que me tocó afrontar ahí. Pero ya digo, por obligación, jamás se me habría ocurrido que esta empresa tuviese un cariz intelectual o algo así. No se puede intentar algo así si hay otras salidas más fáciles.
Vamos a volver con Ignacio Castro Rey y recuperamos imágenes de varios libros que yo quiero que ustedes se queden con ellos. Uno muy conocido, Walden. Marcó un poco algunas líneas filosóficas porque al final la filosofía lo que busca también no solamente es explicar acerca del ser, sino también de nuestro estar bien en este mundo, ¿no? En este sentido, el lector con Ética del desorden, que aquí está todo un repaso a la filosofía. Es apabullante, Ignacio, Heidegger, Lacan, los clásicos, Platón, Wittgenstein, los tienes todos. ¿Qué quieres contarnos? ¿Qué quieres que el espectador descubra con Ética del desorden? Bueno, en realidad lo importante no son los nombres propios en el libro, ni siquiera el mío, tampoco los nombres propios de la gloriosa historia de la filosofía, sino que el libro se plantea con un orden minucioso, bastante salvaje. Se plantea un retorno, al menos con una mano, al orden brutal de las cosas, a la barbarie de las cosas, a la barbarie de lo real, a la dureza de lo real, a esta negatividad, a esta sombra real que yo creo que también Martina, con otro orden y otro lenguaje, pues también plantea. Entonces, es un libro aparentemente erudito, pero en realidad el tema no son los nombres propios de la filosofía, sino en cada capítulo un intento por descender, quitando las capas de silicio y cemento que hemos puesto encima del orden del mundo, descender a un plano primario, al menos como una mano que nos permita volver a dialogar con el diablo de lo real. Mi libro plantea un pacto con el diablo, un poco como las brujas en la Edad Media. A lo mejor hasta me gustaría que me quemasen, pero no va a ocurrir porque la indiferencia es un poco la ley de los tiempos actuales y esta cosa llamada ética del desorden quedará como una cosa rara más del mundo cultural, pero en realidad lo que plantea es un retorno a un pacto con el diablo de lo real, al menos con una de nuestras manos. Tenemos dos manos, dos hemisferios cerebrales, uno tiene que estar posiblemente en la tontería de la época, WhatsApp incluido y todas las aplicaciones para ligar, y otra debería atreverse a regresar a un plano elemental que jamás va a variar, porque no pertenece a la propiedad del hombre. Entonces mi libro, con todo lujo de detalles en los cuales las citas son lo de menos, se plantea esto. Me contaste cuando tuvimos un primer encuentro tú y yo, que hablabas en perseverar en la desaparición, darle la espalda a este mundo de Internet, de la tecnología. Yo me quedé atrapado con esas palabras tuyas y me gustaría que le contásemos al espectador qué quieres contarnos con esta reflexión. Bueno, hay una frase de Lacan que me gusta, entre otras muchas, que es que la idea de que al final la religión siempre triunfa, y la religión triunfante hoy en día tiene mucho que ver con la visibilidad, con la cobertura de la visibilidad, con este orden semipolicial de buscar y conseguir reconocimiento a todo precio a través de la potencia de la identidad, mi currículum profesional, etc. Y yo, sin embargo, planteo que todo eso está bien, pero ya está más que cuajado. Es un peligro cancerígeno esta hipertrofia de la positividad, del orden del reconocimiento, y planteo pues, un ingreso en un plano mortal en el cual la desaparición de uno mismo y las desapariciones de un montón de cosas de uno mismo y también un montón de desapariciones de especies en vías de extinción, está posiblemente el amor en trance de extinción o está en peligro de extinción y muchas otras cosas, planteo que hay que afrontar al menos con una parte de nuestro sistema neuronal todo este orden de lo fantasmático, sin lo cual nos convertimos en monstruos, porque un ser humano sin sombra es una bestia, dispuesta a cualquier cosa con tal de mantener la cabeza fuera del mar que nos asusta. Entonces mi libro, por el contrario, en contra de la lógica de esta época, que me parece una lógica brutal y profundamente policial, teñida de progresismo, como todas las épocas, pues plantea más bien intentar, al menos con un órgano de nuestro cuerpo, de nuestro maltrecho cuerpo, regresar a un sótano que siempre nos ha asustado, pero sin lo cual somos tremendamente peligrosos para nosotros y para los demás. Bueno, pues así vamos a terminar la entrevista, con la capacidad de poder reflexionar tanto en el libro de Martina Bourdet, un instrumento maravilloso. Me ha encantado el ensayo con los ejemplos prácticos, imagino que de pacientes, pacientes que se han sentado en su consulta. Amar en tiempos de Internet, de Martina Bourdet. Y luego Rose de Xeves, que me lo he leído de primera a última página, que me ha encandilado,
Felicidades, Ignacio. Gracias. Y Ética del desorden, necesito más tiempo. Te comprendo. Necesito más tiempo porque esto es un mare magnum, un torbellino de ideas fascinante para el que le guste la filosofía. Gracias a los dos. Muchas Gracias gracias. a ti. Gracias por venir a la hora cultural. Pues nos vamos, como hemos avanzado, con esa enhorabuena que damos a Ayanta Barili y a Santiago Posteguillo, ganadores del premio Planeta 2018. Les esperamos aquí mañana en la hora cultural. Gracias por acompañarnos.